A iniciar, veo que ya hay más de casi 50 personas que ya están presenciando. Vamos a iniciar la exposición, la conferencia, a fin de no perder tiempo y no quitarle tiempo a los colegas que serán los siguientes expositores. Bueno, habíamos dicho que trata principalmente el Estado de Derecho, los derechos y el COVID. En sí, el Estado de Derecho podríamos entenderlo básicamente como aquel conjunto de ideas, una ideología política y también jurídica que nace principalmente con la filosofía de la Ilustración y que tiene también su asiento, su asidero en el siglo XIX, en el siglo XX y principalmente en las constituciones de los estados. Es decir, la idea del Estado de Derecho es una idea simple que es la del sometimiento del gobierno al control, en este caso, de la Constitución y las leyes, y en este caso de que no existan un margen de arbitrariedad ni de discrecionalidad siquiera en la toma de decisiones y estas no vayan en contra de la legalidad vigente. El Estado de Derecho, hoy en día en términos del Estado constitucional y democrático de derecho, en sí encuentra su base en una norma fundamental que es la Constitución y las constituciones de los estados, en este caso estados latinoamericanos. Bueno, en sí hemos podido observar que el problema del COVID-19 es que sistemáticamente muchos países, no solamente latinoamericanos, también incluyendo los estados europeos, han tomado una decisión de reaccionar ante este problema vía decisiones gubernamentales. En muchos casos debieron haberse declarado estados de excepción, que están incluidos en la normativa constitucional, de los diversos países, es el caso boliviano también, y sin embargo observamos de que los gobiernos se han saltado de esta obligación constitucional a fin de reaccionar, seguramente este fue el pensamiento de los gobernantes, de la manera más rápida posible para que este virus no tenga consecuencias muy negativas y no se vaya ampliando ni extendiendo en todas las poblaciones. Entonces, pero más allá de aquello, que muchas personas probablemente podrían estar de acuerdo con la determinación de los gobiernos, vamos a analizar qué tanto esto podría hacer daño al Estado de Derecho y también a la democracia y a los derechos de las personas. Bien, entonces hemos presentado el escenario, por ejemplo, en el caso boliviano observamos que la normativa constitucional boliviana obliga a el gobierno establecer el estado de excepción en casos excepcionales, en casos de urgencia y en estados de necesidad que está viviendo la población o la sociedad, en este caso boliviana. Similar normativa tienen diversos países, la constitución ecuatoriana también la tiene, la constitución argentina, la constitución colombiana. Y sin embargo, varios de estos países, en estos países varios de los gobiernos se han saltado esta previsión constitucional de establecer el estado de excepción correspondiente. En el caso boliviano es el artículo 137 de la Constitución el que establece la obligatoriedad inclusive de adoptar estados de excepción. Cuando exista un estado de peligro para la seguridad del Estado y de la sociedad, una amenaza externa o una conmoción interna o desastre natural. En sí, el artículo 137 establece de que también esta declaración de excepción es una atribución del presidente o presidenta del Estado plurinacional de Bolivia en este caso, pero que debe estar sometido a un control y a un examen por parte del órgano legislativo, en este caso de Bolivia, quien podrá avalar o ratificar esta determinación, solicitando y exigiendo, y eso está en el artículo 138 y 139 constitucional boliviano, que el Ejecutivo en este caso también justifique el porqué de las medidas restrictivas de los derechos. Pese a aquello, la Constitución, también estos artículos que acabo de mencionar, principalmente el 137 y 138 de la Constitución boliviana, establecen que estas medidas serán temporales, en ningún caso podrán suspender del todo los derechos fundamentales. En este caso, habría que ya dentro de un análisis analítico de los conceptos jurídicos, diferenciar entre suspensión y limitación de los derechos, ¿no? La suspensión significa que durante un tiempo nadie pueda ejercer determinados derechos y libertades, y la limitación es que sí, esos derechos están vigentes, no se suspenden, pero se van restringiendo, digamos, gradualmente, como está ocurriendo en la mayoría de nuestros países. Entonces,
una de las primeras medidas que han adoptado los países, en este caso también es el caso boliviano, es el de la cuarentena domiciliaria. Y esta medida también estará sujeta a análisis posteriormente en mi exposición dentro de lo que establece inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos como necesidad de adoptar medidas que sean proporcionalmente necesarias a la crisis o a la situación de emergencia que está viviendo un país. Bueno, esto también lo establece la Constitución boliviana en el artículo 137, en el 138 de manera más específica el criterio de proporcionalidad y en el 139 que el Ejecutivo tenga que justificar ante el Legislativo la toma de estas medidas restrictivas de los derechos para también al mismo tiempo precautelar otros derechos. Bien, toda esta situación, además del caso boliviano, está siendo regulada en esta lógica del Estado de Derecho, del sometimiento de los poderes gubernativos a normas, en este caso constitucionales e internacionales, también ha sido tocado por o analizado y en sí está siendo regulado por el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En sí vamos a entrar a esta parte para analizar todo, esta estructura normativa y también jurisprudencial que establece la Convención Americana y la Corte Interamericana, estableciendo cuáles son las reglas que se deben aplicar en los estados de excepción. Bueno, hasta antes de entrar a ese punto, voy a repasar lo que ya he manifestado. Lo importante es que los estados en una situación como esta deben declarar el estado de excepción. Que en ningún caso, como por ejemplo en la jerga en mi país, se ha estado hablando de estado de sitio, no corresponde este lenguaje o esta terminología, porque el estado de sitio prácticamente es una terminología de los estados dictatoriales, es decir, donde se suspenden, digamos, por un gran lapso de tiempo los derechos. En cambio, el estado de excepción se van a ir restringiendo paulatinamente los derechos a fin de precautelar otros derechos más. Entonces, en el estado de sitio de los estados de dictadura, la lógica no es preservar o restringir o limitar o suspender otros derechos, sino con el afán de violentar las libertades. Esa es la lógica de los estados de dictadura. En cambio, un estado democrático es que si se pueden suspender los derechos, limitar por un tiempo determinado con la finalidad de asegurar, garantizar otros derechos más elementales o fundamentales. Es prácticamente la situación que estamos viviendo el día de hoy, pero también la formalidad jurídica es muy importante y a eso se refieren las normas relativas a la necesidad de establecer estados de excepción para que de esta manera se pueda garantizar derechos más elementales. Este punto se complementa con otro punto. Estamos viendo que las medidas gubernativas que se están dando a través de decretos supremos, en el caso boliviano particular y el de otros países también, no se da a través de un respeto a la normativa constitucional que se tiene, sino a directamente decisiones discrecionales de los gobiernos de limitar los derechos vía decreto supremo. En sí, solo la Constitución, y aquí observamos el criterio de supremacía constitucional, es quien puede establecer la garantía de los derechos, declarar los derechos y al mismo tiempo limitarlos. Entonces, los gobiernos deben tomar estas previsiones constitucionales para limitar los derechos, porque esa es la voluntad democrática del pueblo que ha otorgado a la Constitución esa legitimidad para, en ciertos casos de excepción, como es el que estamos manifestando ahora en relación al conflicto del COVID o al problema o a la problemática del COVID, es que si la Constitución es la que declara los derechos, garantiza los derechos, es también la propia Constitución quien puede restringirlos o suspenderlos temporalmente, no las medidas gubernativas discrecionales de los estados. Esto es un elemento fundamental que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, además de esta previsión constitucional que se tiene, la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 27 también establece los casos o circunstancias en los que se puede establecer estados de excepción y también qué derechos
serían aquellos que no pueden restringirse ni siquiera en estados de excepción. En sí, hay una opinión consultiva del año 87 de la Corte Interamericana sobre garantías judiciales, donde se establece esto y principalmente algunos casos que la Corte Interamericana ha conocido en esta época, en la década de los 90, donde Perú pretendía establecer normativas contra el terrorismo y así suspender y limitar algunos derechos de personas que estarían vinculados a este tipo de actividades, ¿no? Entonces ahí vamos a citar algunos casos para que veamos cuál es el amparo normativo y jurisprudencial sobre el estado de excepción. Decía que es el artículo 27 de la Convención Americana el que dice lo siguiente, ¿no? Si me permiten leer. En estado de guerra, de peligro público o de emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados, a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Entonces, establece la Convención Americana la posibilidad, como dice acá, de establecer una serie de disposiciones por parte del Estado que vayan a limitar los derechos y garantías que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, sujeto a ciertas condiciones. Y un momento más vamos a ver cuáles son esas condiciones. En sí, las condiciones son las siguientes. Primero, que haya una existencia de una situación, que exista una situación o amenaza excepcional, ya, contra la sociedad o el Estado, se aplica un criterio de proporcionalidad, ya, en estas medidas y se reconozca la gravedad de la situación, básicamente. También estas medidas deben regirse por un criterio de limitación temporal, esto quiere decir que no podemos vivir en un estado de excepción permanente. Debe estas medidas restrictivas o limitativas de los derechos ser compatibles con las obligaciones internacionales, es decir, no deben vulnerar de tal manera el orden del derecho internacional de los derechos humanos que pongan en crisis este orden normativo o de la sistemática jurídica o del sistema jurídico del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Asimismo, debe permitirse también la aplicación de criterios o medidas de garantías judiciales. Estas no se suspenden en los estados de excepción. Es decir, los jueces tienen que evaluar en sí o tener el poder de evaluar ese tipo de medidas restrictivas de derechos que establece un gobierno y la ciudadanía tiene que tener el derecho de acceder a la justicia, de recurrir ante un juez para que en ciertos casos el juez evalúe la situación caso por caso y vea si evidentemente se han vulnerado determinados derechos pese al estado de excepción. Ese es un punto importante que está establecido en el caso J versus Perú, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el caso Galindo también versus Perú, de una persona que ha sido recluida y también que perdió su libertad de manera temporal por una disposición del gobierno peruano de la década de los 90, ¿no? Luego, la obligación, por último, la obligación que se establece en el parágrafo 3 del artículo 27, que es la de notificar a los demás estados de la decisión de tomar el estado de excepción. Esta es una medida importantísima que los países tienen que tomar. ¿Por qué? Porque estamos todos dentro de un sistema interamericano de derechos humanos y por lo tanto cuando un país suspende o limita los derechos de la población debe notificar al resto de los países, también justificando el porqué de esta medida. Muy bien, ustedes podrán decir, pero bueno, todo el mundo está viviendo el problema del COVID, no es necesario justificar. Sí, aunque no me crean, es necesario, inclusive en esta situación, justificar la limitación, restricción o suspensión de los derechos fundamentales de las personas. Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, cuando se refiere a el criterio de proporcionalidad, habíamos dicho que primero tiene que acreditarse una situación de amenaza o de crisis
en contra del Estado o la sociedad para que recién el Estado o el gobierno tenga la justificación suficiente para establecer ciertas medidas restrictivas de los derechos con la finalidad de garantizar el ejercicio de otros derechos. Como en el caso del COVID, vemos que se nos están limitando libertades de circulación, de tránsito, libertades personales importantes dentro de un Estado democrático de derecho, pero esto se da con la finalidad de preservar derechos más elementales y fundamentales como son, por ejemplo, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Bien, entonces, ahí, por ejemplo, encontramos, cuando hablamos del criterio de proporcionalidad, que es el segundo criterio para adoptar los estados de excepción que van a restringir los derechos, debe haber este criterio de proporcionalidad, donde las medidas que se vayan a adoptar sean, digamos, proporcionales a la crisis que se está viviendo, al problema que se está enfrentando. Entonces ahí lo que tenemos que responder es la siguiente pregunta. Las medidas que se están aplicando en los diversos países, en el caso de Bolivia, que ahora voy a enumerar algunas de las medidas más importantes, son medidas proporcionales, necesarias para preservar el derecho a la salud y a la vida. Muy bien, pareciera que sí, es racional que las personas estén en cuarentena domiciliaria. Es racional que las personas suspendan actividades donde, por ejemplo, tengan que necesariamente agruparse. Es decir, están prohibidas las reuniones, las agrupaciones de personas, porque en ese tipo de ambientes el virus se puede propagar y propagar demasiado rápido. Estamos viendo que este virus, si bien no tiene un índice de mortalidad muy elevado, sin embargo el índice de contagio sí es muy elevado y está dentro de la OMS, catalogado como uno de los virus que mayor propagación o potencialidad de contagio posee. Entonces, esta medida de restringir las reuniones, el aglutinamiento o aglomeración de personas, es, al parecer, una medida proporcional a la restricción que se está estableciendo en este caso. Las limitaciones de horarios, por ejemplo, establecer en los trabajos las jornadas de turnos, y esto es una cuestión importante que al final voy a analizar relativa a los derechos sociales, como en este caso es el derecho al trabajo y la necesidad de que en este tipo de situaciones, y esto es algo importante que no hemos podido ver, por lo menos en las décadas últimas, situaciones de excepción donde el Estado solamente tenga que contentarse con el establecer limitaciones y restricciones a los derechos, sino que el Estado ahora tiene que fomentar, tiene que financiar, tiene que gastar mucho más para asegurar otros derechos que las personas, por estar en situación de cuarentena domiciliaria, no pueden solventar o satisfacer esas necesidades porque esa situación no le permite. Entonces el Estado es quien tiene que precautelar que esas necesidades puedan solventarse y que la ciudadanía pueda seguir ejerciendo determinados derechos sociales, como es este caso el derecho del trabajo. Por ejemplo, ahí como crítica podemos observar, analizando las normativas de los 2 últimos meses en mi país, no existe norma alguna de prohibición de despido y, bueno, por lo menos que yo conozca, no se ha ido dando casos de despidos masivos por la falta de productividad de las empresas e industrias, y esperemos que tampoco se vaya dando de manera muy evidente en los países latinoamericanos, porque esto sí agravaría mucho más la crisis y de alguna manera influenciaría o habría una influencia muy fuerte para que las personas no estén en sus casas y estén buscando trabajo. Entonces el Estado también tiene que precautelar el derecho al trabajo. Bien, este criterio de proporcionalidad está establecido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en la Observación General número 29 sobre estados de emergencia, que es el artículo
4 del PIDCP, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 4 establece el estado de excepción, ahí lo denomina estado de emergencia, y está siendo interpretado por una observación general, la número 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ustedes pueden remitirse a ese documento. Y la Corte Interamericana también ha regulado o establecido el criterio de proporcionalidad de las medidas en el caso Zambrano Vélez, contra Ecuador. Esto es del año 2007. Bueno, pasamos al otro punto, a la otra condición para establecer esta suspensión de los derechos y garantías, que es el de la limitación temporal y el de la limitación geográfica de esta suspensión de esa suspensión de las garantías. No vamos a vivir permanentemente en esta situación, pero sin embargo, aquí por ejemplo, muchos han debido leer y ha estado circulando en las redes criterios de muchos filósofos, como por ejemplo el surcoreano Byung-Chul Han. Él hablaba de que en países de Asia encontramos un modelo exitoso de control de parte del Estado a la ciudadanía, donde vemos que hay un control muy fuerte y hay una cultura de autoritarismo en aquellos países, pero que paradójicamente esto ha servido para paliar y paralizar también los aspectos negativos del COVID-19, y entonces encontramos una China que ya está venciendo y controlando el problema del contagio. Y sin embargo vemos países europeos que tienen miles y miles de infectados y personas ya también fallecidas, y que lamentablemente vemos sistemas de salud, inclusive de estos países desarrollados de primer mundo, que no están pudiendo solventar o no están pudiendo con toda esa carga de personas que están infectadas con este virus, el COVID-19. Entonces, sin embargo, pese a que no se sabe cuándo va a frenar o cuándo vamos a poder superar esta situación, va a haber algún momento en que se pueda superar esta situación, y seguramente este va a ser el tiempo límite para la restricción de los derechos, y debería restablecerse todos estos derechos que están establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Los únicos vigilantes que podemos ver y observar que el gobierno no puede excederse en la restricción de los derechos más allá de lo que está ocurriendo en el COVID-19, somos los ciudadanos, y esto es importante cobrar conciencia en relación a esta situación. Otra de las medidas es que ninguna de estas medidas de suspensión de los derechos puede ser discriminatoria. Es decir, todas las medidas se aplican a todos los ciudadanos. Observamos que hoy más que nunca en una situación como esta, estamos observando que hay un criterio de igualdad. Es la otra paradoja que podemos observar, que en la situación del COVID vemos que se aplican medidas, y en los hechos se dan que estas medidas se están aplicando para todos y por todos los ciudadanos, y es más, la ciudadanía exige que todos puedan adoptar estas medidas restrictivas con la finalidad de preservar la propia vida y la salud, y también la vida de los conciudadanos y la salud de los conciudadanos. Entonces, este criterio de la no discriminación es otro de los elementos fundamentales que un gobierno debe obedecer para que estas medidas sean legalmente establecidas y sean respetuosas con la Constitución Política del Estado y también con los tratados internacionales de derechos humanos. Bien, el alcance material de estas medidas obviamente es otro de los elementos o condiciones para establecer el estado de excepción que establece la Corte Interamericana y que lo desarrolla en función a su interpretación del artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es que hay un alcance material que, por ejemplo, sea simplemente el de su territorio nacional, o podría ser solo de un territorio dentro de un país. Por ejemplo, observamos en el caso boliviano una situación exitosa de control y de contención del contagio. Es de la localidad o del departamento de Oruro, en mi país, que comenzó siendo uno de los primeros localidades o departamentos con la infección, y llegó hasta 7 casos u 8 casos, si no estoy mal, y más bien en lugar de incrementar la cantidad de casos han ido reduciendo paulatinamente, y ahora tienen 4 o 5 casos y nada más. Las medidas que se han adoptado han sido inclusive anteriores
a la reacción del propio gobierno boliviano y encontramos que ahí la situación o el ejemplo de la localidad de Oruro es un ejemplo digno de admirar y seguramente de replicar en los demás países y escenarios latinoamericanos. Bien, entonces ahí está otro elemento que es el del alcance material. Y por último, como habíamos mencionado, la obligación de notificar el estado de excepción que establece el parágrafo 3. Ahora, ¿cuáles son los derechos que el mismo artículo 27 de la Convención Americana dice que son derechos que no se pueden suspender ni siquiera en esos estados de emergencia o de excepción? Si me permiten la lectura, dice el parágrafo 2, la disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. Artículo 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Artículo 4, derecho a la vida. Es completamente aplicable a la situación del COVID. Artículo 5, derecho a la integridad personal. También la integridad personal junto al derecho a la salud, al derecho a la vida, son parte de una lógica de interdependencia de los derechos. Es más, todos los derechos están interconectados y son interdependientes, pero especialmente en la situación del COVID observamos que el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho a la vida, son derechos que hoy en día se están precautelando y merecen esa toma de medidas de seguridades para que puedan asegurarse y garantizarse por parte del Estado. El artículo 6, prohibición de esclavitud y servidumbre. El artículo 9, principio de legalidad y de retroactividad. El artículo 12, libertad de conciencia y de religión. Artículo 17, protección a la familia. Y el artículo 9, principio de legalidad y de retroactividad. El artículo 12, libertad de conciencia y de religión. El artículo 17, protección a la familia. El artículo 18, derecho al nombre. El artículo 19, derechos del niño. El artículo 20, derecho a la nacionalidad. Y el artículo 23, referido a los derechos políticos. Estos son los derechos que establece la Convención Americana que no pueden estar sometidos a suspensión ni a restricción por parte del Estado dentro de un estado de excepción. Como observamos, no están incluidas aquí en estos derechos que no pueden excepcionarse los derechos relativos a la libertad de tránsito, a la libertad de circulación. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los estados, incluido mi país, mi estado, a través de las medidas gubernativas, no estarían vulnerando estos derechos al limitarlos ante una situación como la que estamos viviendo relacionada al COVID-19. Bueno, entonces, aparte de todo esto, es necesario dar ciertas recomendaciones. Yo creo que esta situación que estamos viviendo nos deja ciertas lecciones para el futuro. Y aquí voy a presentar una tesis que ya no es tan jurídica, sino más bien relacionado a lo político, social y económico, pero que creo que es necesario considerar dentro de un Estado democrático y constitucional de derecho. Primero es que los estados deben garantizar el derecho al trabajo en la actual coyuntura. Hemos visto que en situaciones de crisis económicas, los estados, principalmente los estados desarrollados, han comenzado a aprobar una serie de medidas financieras y económicas para los bancos, para entidades financieras, para los grandes empresarios y grandes corporaciones. Pero lo que se tiene de especial ahora es que dentro del escenario del COVID-19 es que más bien estas son las instituciones que no merecen toda la ayuda o que el gobierno enfoque toda la ayuda a su favor, sino más bien son los grupos más vulnerables, son las personas, los trabajadores, quienes, en este caso, al estar en un encierro domiciliario, no pueden trabajar, no pueden sostener a su familia. Es más, por ejemplo, en Bolivia, observando índices del Instituto de Estadística Nacional, el INE, es que dentro del comercio informal boliviano, de cada 10 personas, 6 personas se dedican al comercio informal, y entonces tenemos un elevado índice de personas que viven al día y que necesitan de la actividad comercial, de la venta de productos para poder sostener a sus familias. Y en la situación en la que estamos, evidentemente la mayoría de la población económicamente activa boliviana no podrá sostenerse mucho más si es que el Estado no establece programas de ayuda económica y financiera para estos grupos poblacionales. Entonces la lógica de esta crisis, de este tipo de crisis, es diferente a la de las crisis comerciales que se ha tenido en el pasado, donde más bien ahora
son los grupos poblacionales más débiles quienes deben ser merecedores de la ayuda económica y financiera del Estado. Por otra parte, también otra de las grandes lecciones que encontramos es que los estados deben de una vez invertir en los derechos sociales, en este caso en la salud y en la educación. La salud relativa a la cuestión de infraestructura social, a planes de investigación en materia de salud, en ciencia en materia de salud, hoy tan necesarias, y hoy todo el mundo está esperando la cura para el COVID-19, pero si nos ponemos a pensar, si nuestros gobiernos hubieran desarrollado en el pasado planes de ciencia orientados hacia la salud, quizás hoy en día otra sería la situación si hubiéramos invertido en mayor infraestructura en servicios de salud, pues quizás no hubiera sido tan necesario que tengamos una medida tan fuerte de retención domiciliaria, sino que más bien tendríamos sistemas de salud capaces de controlar todos los contagios y las infecciones de las personas enfermas por el COVID-19, ¿no? Otro de los deberes que tiene y que está establecido también en la Constitución boliviana es el de dotar medicamentos a los servicios de salud y a la ciudadanía. Esto está establecido en nuestra Constitución boliviana y también en otras constituciones, por ejemplo la ecuatoriana, que es la obligación del Estado de proveer de medicamentos a las personas enfermas y a los servicios de salud o instalaciones de salud. Al mismo tiempo, el deber de proveer alimentos está en la propia Constitución boliviana. La obligación de alcanzar la soberanía alimentaria es parte de este sistema de normas de obligación, inclusive en la sección de Relaciones Internacionales, en la Constitución boliviana está establecido esto, que el Estado debe garantizar la soberanía alimentaria, y la forma en que hoy se tiene que demostrar esta soberanía alimentaria es precisamente la de proveer alimentos a las personas con escasos recursos que no pueden salir de sus casas y que ante esta situación están entre dos situaciones. Están entre morir de hambre, lamentablemente, o salir y someterse a un encierro en una prisión y quizás contagiarse también del coronavirus. Entonces es una situación muy delicada la que se está viviendo, es similar la situación boliviana a la del resto de los países latinoamericanos hermanos. Luego observamos un elemento también importante que también creo un aspecto positivo relativo al COVID, es el del medio ambiente. Observamos hoy en día ciudades, por ejemplo, mi ciudad, la ciudad de Cochabamba, es la ciudad más contaminada de mi país, y hoy en día podemos disfrutar de un cielo totalmente celeste, un aire transparente, respirable, agradable al poder respirarse. Entonces, y este elemento es importante. Hay un estudio de una ONG británica que ha establecido ante la enfermedad, en este caso una pandemia que se dio en el África, que esta enfermedad, el ébola, básicamente, se dio en un inicio por los murciélagos que habían abandonado su hábitat. ¿Por qué? Porque se habían deforestado sus bosques, y al abandonar su hábitat, los murciélagos tuvieron que dirigirse a poblaciones humanas, y de esa manera, en cierta forma, se causó el virus del ébola. Entonces es momento ahora que la humanidad repiense el sistema económico, el sistema de explotación de los recursos naturales que se tiene actualmente, porque al final observamos que ese tipo de conductas recae en la salud de las personas, en la salud humana, y este es un elemento fundamental que hay que tomarlo en cuenta y considerarlo. Entonces es necesario establecer, la Constitución boliviana en el artículo 1 dice que somos un Estado social de derecho, al igual que varias otras constituciones latinoamericanas, y como tal se debe proveer que el Estado tenga una intervención férrea en la economía. Esto encontramos en la parte tercera de la Constitución boliviana, al igual que en la ecuatoriana, es que el Estado debe tomar una posición firme en relación a la economía, debe regular los precios de la canasta familiar, los precios de los productos esenciales para el consumo humano, algo muy necesario el día de hoy y que lamentablemente no se está dando de la manera en que debería darse o controlarse, principalmente en el Estado plurinacional de Bolivia. No sé, ustedes nos podrán comentar luego cómo se da esto en sus propios países. Al final, observamos que
Esta situación nos está llevando a darnos cuenta de la importancia de la intervención del Estado para solventar los derechos y garantizar los derechos. Sin embargo, mucha presencia del Estado sin democracia es realmente un peligro. ¿Por qué? Porque es entregar la decisión a unas pocas o unas cuantas personas y estas personas tomar esas decisiones de manera arbitraria o de manera discrecional, incluso saltándose normas constitucionales como la que he mencionado, la norma constitucional de mi país del 137 hasta el 139, que establece la necesidad de adoptar estado de excepción, que en Bolivia no se ha dado, y solamente se han establecido medidas de restricción a los derechos vía decreto supremo. Esta situación se da también en contextos de los países vecinos. Entonces, lo importante ahora es que la decisión, y eso es importante, si cuando digo que hay que ampliar el margen de lo público a favor del Estado, pero de un Estado que esté controlado en sus decisiones por parte de la ciudadanía, y aquí me refiero a lo que le llaman los filósofos políticos la autonomía colectiva. Rousseau, por ejemplo, era quien nos hablaba de la voluntad general, y que esta voluntad general, que está reflejada en las leyes, en este caso podríamos asimilarlo en la Constitución, está siendo violentado por decisiones discrecionales. A la larga, cuando se den estas pandemias o epidemias que seguramente van a volver a repetirse, porque esta no es la primera vez que tenemos una pandemia o epidemia, lo que no tenemos que hacer es dejar que se sienten malos precedentes donde los gobiernos tomen este tipo de determinaciones discrecionales saltándose a las normas constitucionales y convencionales, como en este caso el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, hasta aquí ha sido mi intervención. Espero haber podido satisfacer las necesidades y expectativas de ustedes. Luego ya podré leer sus comentarios. No quiero excederme mucho más en el tiempo. Ha sido un placer. Y bueno, hasta una siguiente ocasión.